Bueno, buenas tardes. Esta en realidad es una tutoría porque no sé si se ha notado que en realidad en los grupos de herramientas o en general siempre como la experiencia que se ve, que cuentan en los grupos de herramientas de la psicología clínica, tiene que ver con que nadie sabe qué es lo que puntúan en los parciales o en los exámenes, o no saben qué pretenden que escribamos. Y hay gente que dice, eh, yo escribí 3 hojas y me tiré todo lo que tenía y reprobé con 2, me fui a libre. Y hay gente que dice, yo escribí cualquier cosa y me saqué 8. Y, pero nadie sabe en realidad qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que hizo mal eh, para aprobar o para reprobar. Y este año, yo no estoy seguro, creo que los años anteriores no hubo como una devolución así tan concreta como en este año y tan clara, pero este año hubo una devolución del primer parcial como muy clara. eh, y está bueno como poder utilizar esas herramientas que con el tiempo se terminan perdiendo, porque los PDF se terminan perdiendo, sobre lo que es lo que buscan los docentes para cuando redactamos eh, nuestros parciales y nuestros exámenes. Más allá o más acá del estudio que uno tenga que tener para aprobar la materia, o sea, eso ya es parte de lo que tiene que ver con cómo se enseña en facultad, eh, pero hay cosas que uno al cursar las UCO o al cursarlas o compartiendo como su propia experiencia con los demás, eh, va teniendo como un panorama más claro de lo que se busca. em, Y en ese sentido me pareció como pertinente una tutoría para hablar de ello, porque parece que es algo que en realidad no está tan claro. El cómo redactar las respuestas, sobre todo en herramientas de la psicología clínica. Em, en ese sentido, también es importante entender que esto no es más que una recopilación de experiencias o de apuntes eh, que uno fue haciendo a partir de conversar con las personas que aprobaron o que exoneraron, y también de mi propia experiencia en la UCO y hablar con los docentes. eh, Esto no es algo que está revisado, por lo tanto hay que tomarlo con pinzas, pero sí me parece que podría servir para el futuro. Este, Obviamente, cada uno también interpreta esto como o tiene que interpretar esto como una forma de redactar las respuestas, no es la única, es lo que a mi criterio eh, entiendo que puede llegar a ser útil para elaborar o para escribir, para redactar los parciales. Em, el razonamiento detrás de la tutoría tiene que ver más con, bueno, hubieron ciertas personas que redactaron de esta manera eh, y aprobaron o exoneraron. Em, Qué fue lo que pusieron, qué escribieron, cómo lo escribieron. Eh, Eso no quiere decir que sea la única manera de escribirlo, quiere decir que, bueno, eso dio resultado y por lo tanto está bueno compartirlo. También no tiene que ver únicamente con el cómo lo escribimos, es decir, o sea, uno puede escribir perfectamente, o sea, lo que se busca en general es escribir de forma académica, estructurada, coherente, o sea, una buena redacción. Pero más allá de que uno pueda llegar a tener la mejor redacción del mundo, si lo que escribe, o sea, si el contenido dentro de esa redacción y no tiene sentido, o sea, está mal, es incorrecto según lo que plantean los autores, y no sirve, o sea, no va, nadie va a salvar, porque sería como, por más que digas, bueno, Kopitz dice que los niños que tienen una diferencia entre la edad cronológica y la edad perceptivo-motriz de 2 años o más están perfectos, no tienen ningún problema. En ese sentido, entendemos que este niño no tiene ningún problema porque tuvo una puntuación de 4. Bueno, eso está mal, porque Kopitz no dice eso. O sea, el contenido teórico ahí es incorrecto y por lo tanto, por más que una redacción muy bien redactada, valga la redundancia,
esté presente y el contenido no está ahí como, o sea, es todo un conjunto de elementos que hay que tener en cuenta. Pero más allá del contenido que queda a criterio de cada uno y de lo que estudia, lo que no estudia y del tiempo que le dedica a la materia, hay aspectos formales que uno puede tener en cuenta para mejorar eh, la escritura, eh, es lo que en realidad también tienen en cuenta los docentes, el cómo uno redacta, eso que tiene que ver con la escritura académica. Em, y también con un aspecto de quizás más, ¿cómo se dice? Con cómo uno se expresa, ¿no? Con cómo uno concibe al otro, digamos, ¿no? Y cómo uno entiende también el proceso psicodiagnóstico, el proceso de evaluación diagnóstica, porque esto también tiene que ver, el módulo uno es eso, y no se pregunta explícitamente en las respuestas, digamos. No te preguntan, bueno, ¿qué es el proceso diagnóstico para tal autor? Sino que de alguna manera se entiende que debe estar implícito ese conocimiento en cómo uno redacta, en cómo uno se refiere a lo que está en juego ahí al aplicar test, al interpretarlos, al integrar los aspectos de las pruebas, de la viñeta, de, de- de las observaciones, etcétera. Entonces, hay cosas como que uno las... Esto, por ejemplo, es algo que surgió en un seminario y es que es mejor cuando hablamos de la persona de la viñeta, referirse a esa persona como consultante y no como paciente. Y tampoco es correcto afirmar que ese consultante tiene algo, sino que en realidad es lo sugerible es referirse a que, bueno, los test o los resultados de los test en complementación o articulados con la viñeta sugieren que esa persona podría estar, pero eso cambia, la forma en la que nos referimos al consultante, al consultante ahí cambia, que tiene que ver con un aspecto del proceso de evaluación diagnóstica, que es el ir construyendo en la medida en que vamos teniendo más datos, más información. Otra cosa a tener en cuenta es también que cuando uno escribe los parciales, tiene que tener presente que quien lo va a leer solamente puede dar cuenta de nuestro propio conocimiento a partir de esa lectura. Por lo tanto, uno puede decir, este niño presenta tal y tal cosa porque en el test de Bender tuvo tal puntuación. Y está bien, ahí estamos dando cuenta de que entendemos, de que sabemos que tal puntuación refiere a tal cosa. Pero hay muchas otras cosas detrás que quizás las sabemos, que no las escribimos, y el docente no puede adivinar que sabemos eso. No lo adivina por la poca escritura que tiene nuestra respuesta. En ese sentido, una respuesta enriquecida va a dar cuenta de un conocimiento mucho más acabado. Por eso, un poco la forma en la que escribimos el parcial es también más o menos parecida a la que es un currículum. Eh, la forma en la que escribimos da cuenta de lo que sabemos, entonces plasmarlo en la respuesta eh, va a servir para mejorar o para aumentar las probabilidades de salvar la materia. Utilizar términos incorrectos podría, por ejemplo, significar que eso se va a interpretar como que no sabemos cuáles son los términos correctos o que incluso peor, que pensamos que ese término incorrecto es el correcto. Entonces, eso también este, se tiene que tener presente para cuando redactemos la respuesta. Ahora, ¿cómo redactar una hipótesis, por ejemplo? ¿Cómo realizarla? Eh, no, a mi criterio, no hay que tener en cuenta solamente cómo escribirla, este, o cómo referirse a lo que hipotetizamos. O sea, no referirnos simplemente al consultante o no simplemente tener en cuenta la escritura académica, sino también, sobre todo, eh, el a qué nos referimos, el contenido. Es decir, uno no puede hipotetizar acerca de un trastorno específico si los test que nos están evaluando no están midiendo constructos teóricos que están relacionados con ese trastorno. E incluso aún si estuviesen presentes esos constructos teóricos, esos constructos relacionados con el trastorno, tampoco sería pertinente decir que el consultante tiene ese trastorno, porque lo que tenemos es información a partir de un test. No es que tenemos la verdad porque ese test nos dio 3 o 4 puntos y 5
indicadores emocionales y la persona dibujó qué sé, a un familiar a la derecha de la hoja. No, no podemos afirmar algo, sino que los test son una herramienta que van a propiciar cierta información que luego, en complementación con las observaciones conductuales, con la entrevista, este, con un proceso de evaluación diagnóstica que es este, construido en el tiempo, eh, uno puede ir como construyendo ciertas hipótesis que luego van a ir siendo corregidas o este, ratificadas en la medida en que se obtienen esos datos. Entonces, en ese sentido, es importante tener o saber aspectos teóricos, por supuesto, de cada test. Eh, por eso, también está bueno tener como en cuenta que aunque en el parcial no vayan a preguntar nada teórico explícitamente, en realidad al haber una consigna donde se nos pide que elaboremos hipótesis, de alguna manera nos estaban preguntando que respondamos con contenido teórico. Y ese contenido teórico tiene que ver con aquellos aspectos del test que nos permiten fundamentar las hipótesis. Como mínimo, hay que saber, bueno, lo que mide el test. Un test que mide la personalidad no nos va a permitir fundamentar una hipótesis que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo, por ejemplo. O un test que mide la maduración perceptivo-motriz no nos va a permitir este, fundamentar una hipótesis que el niño tiene conflictos edípicos. Entonces, ahí eh, juega la teoría, ahí está presente la teoría y hay que tenerla en cuenta para poder no solo también saber cómo fundamentar la hipótesis, sino también como para redactar la respuesta. Em, También es importante tener algunos aspectos en cuenta, como alguna terminología específica, bueno, evaluación diagnóstica, informe psicológico o convergencia de indicios que lo trae Corman. Em, Porque lo que se busca al aplicar los test y al realizar entrevistas y al observar es justamente eso, la convergencia de indicios. Eh, que la convergencia de indicios lo que nos permite es decir, bueno, a ver, si tengo 5 test que me dieron estos indicios, que me están dando indicios de esto, y tengo en las entrevistas otros aspectos que también dan cuenta o podrían estar dando cuenta de esto que los test me están dando indicios. Bueno, ahí yo tengo como una convergencia, tengo como una articulación de un montón de cosas que de alguna manera pueden interpretarse de la misma manera y permite estar ratificando la hipótesis que yo construí a partir de todos estos datos. Entonces podemos estar más o menos seguros de que por lo que pensamos de ese consultante es de alguna manera correcto o tiende a ser correcto. Ahora, la convergencia de indicios no es sino algo que podría estar indicando algo. Eh, nos está sugiriendo una hipótesis, nos está sugiriendo ciertos caminos, ciertas rutas de construcción de intervención. No nos está afirmando que el consultante tiene tal o cual cosa, sino que nos sugiere. Entonces también está bueno utilizar esta terminología cuando escribamos la hipótesis. Bueno, eh, los resultados de la prueba tal, en articulación con lo que se presenta en la viñeta, nos podría estar sugiriendo que el consultante tiene tal o cual cosa. Este, Habría que indagar más en estas áreas para ver si, bueno, y más o menos como esa forma de referirse a lo que de lo que estamos hablando, es como más pertinente a decir, bueno, a partir de estos resultados, el paciente tiene tal cosa, porque eso no es algo posible digamos, de, de afirmar. Entonces, el Bender, ¿qué mide el Bender? Bueno, mide el nivel de maduración en la integración perceptivo-motriz y en menor proporción la experiencia en tareas perceptivo-motrices aprendidas. En ese sentido, bueno, las hipótesis que uno puede elaborar a partir de la interpretación o la puntuación de este test, de la aplicación del test, tienen que ver con elementos eh, vinculados a una inmadurez o un mal funcionamiento de la percepción visual, por un lado, o de la coordinación motriz, por otro, o en general de la integración visomotriz, inmadurez o mal funcionamiento de la integración visomotriz.
Como este test también permite evaluar la experiencia del niño durante la realización del test, este, también permite evaluar ciertos aspectos emocionales que se plasman en las figuras que dibuja. Y en ese sentido, las hipótesis que uno puede elaborar también deben considerar los aspectos emocionales presentes en ese niño. Sin embargo, es importante entender que ahí uno no puede afirmar que porque el niño presenta ciertos indicadores emocionales, su puntuación refiere o su puntuación es tal por esos indicadores emocionales, porque el test es un test de maduración perceptiva motriz. Entonces hay que tener en cuenta la puntuación para poder realizar las hipótesis y, este, y separar de alguna manera los aspectos emocionales, si bien están vinculados, no afirmar por los indicadores emocionales que la causa de esa puntuación son los indicadores emocionales. Em, es importante también tener en cuenta que cuando se aplica un Mentor, en general se utiliza cuando hay dificultades del aprendizaje, como lo que llaman las dificultades de aprendizaje primarias, que son la dislexia, la disgrafia, la discalculia, entre otras, que tienen que ver justamente con esos procesos madurativos. Por lo tanto, una posible consigna en la evaluación podría ser, bueno, ¿por qué entiende usted que se aplicó el test de Bender? Fundamente su respuesta. Bueno, ahí uno tiene que entender, tiene que aplicar lo que es un poco también la teoría. Bueno, el test de Bender se utiliza en general cuando hay dificultades de aprendizaje primarias como la dislexia, la disgrafia, la discalculia. Y en este sentido vemos que en la viñeta aparece el motivo de consulta, un motivo de consulta vinculado a dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, el test de Bender, en este sentido, aparece como pertinente a ser utilizado en el proceso psicodiagnóstico, el cual refiere a un proceso de aplicación de test o de pruebas psicométricas, eh, etcétera, etcétera, y ahí como que uno va articulando eh, lo que es la teoría, lo que es el módulo uno, lo que es una comprensión del proceso psicodiagnóstico, articulándolo con la presencia de ciertas técnicas en ese proceso, que no es cualquier técnica, sino que se utiliza en ciertos contextos, a partir de ciertos motivos de consulta, a partir de ciertas hipótesis que se van realizando, etcétera, etcétera. Em, por otro lado, hay otras dificultades del aprendizaje que se llaman dificultades del aprendizaje secundarias, que esas tienen que ver con causas culturales, emocionales, familiares, etcétera. Pero para esas hay otros test que podrían ser más pertinentes. Para las primarias, el Bender es uno de los test que se utiliza más. Una posible estrategia al analizar un consultante que presenta dificultades en el aprendizaje primarias es indagar, por ejemplo, sobre los antecedentes o sobre aprendizajes previos, como por ejemplo cuándo y cómo aprendió a caminar o a hablar. En ese sentido, también uno puede, si no está presente en la viñeta, estos aspectos, uno también puede sugerir en la redacción de la respuesta, bueno, que sería conveniente indagar también estos aspectos para tener más elementos, más información sobre la historia del personal del paciente, sobre su adquisición, sobre la adquisición de ciertas praxias, sobre la adquisición de ciertas habilidades psicomotoras. En ese sentido, es importante también tener en cuenta o conocer, bueno, la diferencia entre praxia y dispraxia, y dificultades emocionales. El Bender lo que indaga son las praxias y permite hipotetizar en ese sentido sobre las dispraxias, explora la edad de maduración perceptivo-motriz, se utiliza principalmente con dificultades de aprendizaje que tienen que ver con, bueno, aspectos escolares, la escritura, este, la dislexia, etc. Em, ahora, también, como decía antes, si hay dificultades de aprendizaje, muy posiblemente haya aspectos emocionales descendidos. Por ello, también es conveniente indagarlos. El Bender permite indagar esos aspectos emocionales. Pero, sin embargo, es necesario separar esas áreas de evaluación, porque sería un error decir que una puntuación baja del área madurativa es debida a los indicadores emocionales.
Y cuando digo puntuación baja me refiero a una puntuación, en el caso del Bender, una diferencia entre de edad cronológica y edad de maduración perceptivo motriz alta, es decir, una diferencia entre la edad cronológica y la edad perceptivo motriz de 3 años es una puntuación alta que refiere a una dificultad en la adquisición de ciertas praxias. Que ya no refiere a inmadurez simplemente, porque ahí tendría que ser entre 1 y 2 años. Si es más de 2 años, en realidad las hipótesis que uno puede realizar según Kopitz tienen que ver con ciertos trastornos este, eh, visomotores, con cierta dificultad en la adquisición de praxias constructivas. Por eso, bueno, un ejemplo de respuesta podría ser según la puntuación obtenida en este test de Bender, se puede hipotetizar que el niño podría tener una dificultad importante en la praxia constructiva. Además, hay un número elevado y suficiente de indicadores emocionales que sugieren que el área emocional se debería seguir explorando. Entonces ahí es como que uno logra separar, pero eh, no, digamos, anula el área emocional, sino que la tiene en cuenta para explorarla. Em, A veces puede suceder que la diferencia entre edad cronológica y la edad de maduración perceptiva motriz sea entre 1 y 2 años. En esos casos es posible sugerir un retest. Para realizar un retest es necesario que pasen al menos 6 meses. Sin embargo, si la diferencia es muy alta, sería un error sugerir, si la diferencia es de 4 años, sería un error sugerir un retest. Eh, si la diferencia es mayor a 2 años, es posible hipotetizar que el Bender podría estar sugiriendo un posible trastorno visomotor que podría estar implicando un índice de dispraxia constructiva. Eh, También está bueno tener en cuenta qué significa la dispraxia, qué quiere decir. Una dispraxia quiere decir que no se adquirió una praxia. Hay diferentes tipos de praxias. Hay una praxia que se llama praxia visoconstructiva, que refiere a la capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para, por ejemplo, dibujar o para realizar o construir una figura final. En ese sentido, uno podría también pensar que en este test es la que está presente al tener que realizar un dibujo final que ya está, se le está mostrando al niño y él tiene que replicarlo. Em, en nuestras hipótesis sería como más adecuado también aludir a las puntuaciones del Bender o del test que estemos puntuando in- y- o interpretando y no aludir al niño en sí mismo. Porque a fin de cuentas lo que se está haciendo es una lectura de un test en un momento dado de esa vida de esa persona. Entonces, este, según las puntuaciones del Bender que vemos acá, esta puntuación puede estar sugiriendo que el niño o el nombre del niño o el consultante podría tener tal cosa y no decir el niño tiene tal cosa porque el Bender dio tal. Em, También vemos que el Bender puntúa en 4 categorías: rotación, distorsión, integración y perseveración. Una prevalencia de estas puntuaciones también permite construir otras hipótesis, cuando el error que más prevalece refiere, por ejemplo, a la categoría de distorsión. Es decir, cuando vemos en todas estas categorías, cuando vemos en todas las figuras que hay recurrentemente errores que tienen que ver con distorsión, y vemos que hay, no sé, 7 errores de distorsión y 3 de 4 de los otros, bueno, ahí lo que prevalece es la distorsión. Uno puede plantearse como hipótesis que puede haber un déficit, por ejemplo, en las, no- en las noxias, que se refieren a la capacidad de conocer y reconocer, y por lo tanto sugerir en las hipótesis, indagar en esta área. Que eso tiene que ver con también el poder mirar más allá de lo que es la puntuación, el de entender que según Kopitz, esto es un área que también se debe indagar, se debe interpretar cuando uno ve los resultados del test. No es simplemente mirar la puntuación, sino también mirar con aquellos aspectos de
de cómo se fueron dibujando las diferentes figuras. Cuando el error que más prevalece refiere a la categoría de rotación, una de las hipótesis, una de las hipótesis podría ser, bueno, un posible déficit en la organización espacial. Cuando refiere a la categoría de integración, se pueden plantear dificultades que refieren a la inhibición del movimiento, o la reversibilidad del pensamiento o el dominio de nociones espaciales. Y cuando lo que prevalece es la categoría de perseveración, pueden plantearse hipótesis referidas a dificultades en la inhibición del movimiento o a dificultades motrices. También es posible en nuestra respuesta del test, perdón, en nuestras respuestas de las consignas, eh, hacer o sugerir derivaciones. Si nuestras hipótesis se plantean, por ejemplo, en términos de dispraxia constructiva, uno puede sugerir una derivación, perdón, a un psicomotricista o a un neuropediatra. Tiene que fundamentarla también, ¿no? Y también es posible cuestionar los resultados del test. Por ejemplo, eh, lo que sucede con el test es que brinda información sobre lo que mide, pero hay aspectos que el test no incluye en la medición. Por ejemplo, el Bender computa integración solamente si las figuras están separadas más de 3 milímetros o están superpuestas. Pero un niño las puede dibujar separadas en el comienzo, se puede dar cuenta de que las dibujó separadas y puede intentar de alguna manera arreglarlo agregando líneas que al ojo se hacen evidente que las agregó después, este, y por lo tanto unir a esas dos figuras que en principio estaban separadas. Ahí el Bender no puntuaría integración, porque en realidad las figuras están juntas a partir de esas líneas que agregó después. Pero el hecho de que el niño las haya dibujado separadas en principio, se haya dado cuenta y haya tomado acciones para corregirlo, da cuenta de ciertos comportamientos compensatorios que en realidad, si uno toma simplemente la puntuación, se pierden. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, también cuestionar cómo el niño fue elaborando las figuras, qué fue haciendo. Uno puede decir, bueno, el test de Bender puntuó tal, pero también nos damos cuenta que en tres de las figuras, este, eh, el niño las dibujó en principio de forma separada, pero luego las arregló, y esto podría estar dando cuenta de ciertos comportamientos compensatorios que podrían vincularse con un buen funcionamiento cognitivo o, no sé, otras hipótesis que uno pueda elaborar según el contexto en el cual el niño este, esté. O sea, hay que tener en cuenta también aspectos de la viñeta, para poder articular, eh, eh, para poder realizar una hipótesis. Luego, el dibujo de la figura humana, que lo que evalúa es el nivel evolutivo y de manera superficial lo intelectual. Incluye también, como el Bender, indicadores emocionales que reflejan ansiedades, preocupaciones y actitudes del niño hacia los demás y hacia sí mismo, eh, que se mira en un dibujo de la figura humana. Se miran eh, los indicadores, perdón, los ítems evolutivos, y en el caso nuestro de los parciales, por ejemplo, eh, solamente miramos los ítems esperados y los excepcionales. Los comunes y los bastante comunes no nos piden que los miremos. Al menos este año no se pidió que los miremos, solamente los que son esperados y excepcionales. También incluye indicadores emocionales, los cuales reflejan ansiedades, preocupaciones y actitudes. Eh, las omisiones de los ítems esperados, es decir, de los ítems evolutivos esperados, pueden reflejar inmadurez, un funcionamiento cognitivo descendido y o perturbaciones emocionales. Y al redactar la hipótesis es más adecuado referirse al funcionamiento cognitivo y no tanto al coeficiente intelectual. Em, Porque como decíamos, el test lo que mide es el nivel evolutivo. Es un test bastante rudimentario, es un dibujo que, si bien ha sido estandarizado, hablar de coeficiente intelectual a partir del dibujo
está como muy jugado, es mejor hablar de un funcionamiento cognitivo quizás descendido, si hay muchos ítems esperados que están omitidos. Em, Tampoco sería pertinente hablar de un posible retardo, primero porque la terminología se está tratando de dejar de utilizar, este, pero además porque eh, como hoy entendemos el constructo de inteligencia, es como muy difícil poder hablar de retardo a partir de simplemente un dibujo. Entonces, lo que podría estar indicando una baja puntuación del dibujo de la figura humana sería quizás un funcionamiento cognitivo descendido y por lo tanto sería sugerible seguir explorando el funcionamiento cognitivo. De ahí uno podría sugerir la aplicación de un WISC, este, que sería como un test mucho más rico para poder indagar em, estas áreas, cuando el dibujo de la figura humana puntúa muy bajo, por ejemplo. Em, Cuando encontramos dos o más indicadores emocionales en el dibujo de la figura humana, una hipótesis podría plantearse en términos de seguir indagando el área emocional, ya que según Kopitz, dos o más indicadores emocionales son altamente significativos de problemas emocionales y relaciones interpersonales insatisfactorias. Ahora, también hay que tener en cuenta la articulación de ambos test. Em, si ambos test puntúan muy bajo, eh, lo que podemos plantear es que estas puntuaciones podrían estar sugiriendo un funcionamiento general descendido y que sería adecuado seguir indagando, por lo tanto, el funcionamiento cognitivo em, o estas áreas, depende de cómo uno lo quiera redactar. Además, y en relación a los indicadores emocionales, estos en general están asociados a algunos problemas emocionales concretos, que son los indicios que buscamos. Tanto Bender como DFH este, tienen indicadores emocionales y en general esos indicadores emocionales en ambos, de alguna manera, refieren a los mismos problemas emocionales. Un dibujo muy chiquito refiere a retracción, a inhibición, eh, a veces a ansiedad. Y en ese sentido, si encontramos que las figuras del Bender presentan, bueno, micrografismos, son muy chiquitas, y después el DFH también vemos que es un dibujo, una figura humana muy chiquita, bueno, ahí lo que vemos es que hay una cierta convergencia de indicios. En ambos está la figura chiquita. Y en ambos test, eso ha correlacionado en su estandarización con ciertos aspectos emocionales. Entonces ahí, lo que encontramos es una convergencia de indicios. Justamente, si encontramos que en ambos test aparecen los mismos problemas emocionales concretos, entonces los indicios convergen y permiten fundamentar ciertas hipótesis. Ahora, es importante entender que esto no quiere decir que esta hipótesis esté siendo ratificada, esté siendo de alguna manera verdadera, sino que simplemente lo que permite esto es fundamentarlo. El motivo de consulta es otra cosa que hay que tener en cuenta y que es muy importante en la redacción de las hipótesis. Eh, Debido a que en principio es lo que va a guiar la articulación de los diferentes materiales que se nos brinden para analizar. Si, por ejemplo, el motivo de consulta tiene que ver con problemas o dificultades en la escuela y en el hogar, también está bueno poder hacerse preguntas. Bueno, ¿qué tipo de problemas? ¿Problemas de aprendizaje o problemas de relacionamiento? Las entrevistas en general brindan un bagaje de datos e información que podrían permitirnos en general acotar estas preguntas y los problemas acerca de los cuales se está consultando y de los cuales se espera que se puedan realizar hipótesis. Eh, es importante también recordar que las hipótesis es lo que van a orientar los diferentes abordajes que vamos a hacer. Justamente serán las hipótesis las que van a guiar cómo vamos a accionar, qué tipos de test pensamos pertinente aplicar para indagar más aspectos del niño y de su vida cotidiana, qué tipo de estrategias construimos para una comprensión global de eso que le sucede al niño, y por lo tanto no son algo a simplemente tomarse a la ligera, porque una hipótesis inadecuada podría posibilitar un abordaje inadecuado, lo cual implicaría no solamente pérdida de tiempo como profesionales, sino también para la familia y el niño, y además generaría
una cierta incertidumbre al no saber qué le ocurre al niño, lo cual podría empeorar la situación, podría generarle malestar a él, podría generarle malestar a sus familiares, al prolongar un abordaje, digamos, pertinente, un abordaje, al producir un abordaje ineficiente o intervenciones ineficientes. Ahora, y esto es lo que hablaba al comienzo, este año los docentes nos hicieron una devolución donde se evidencian ciertos aspectos a tener en cuenta sobre la estructuración y la redacción de las respuestas en las evaluaciones. Eh, Sabemos que para obtener una nota de exoneración, por ejemplo, exigen perfección en las puntuaciones, tanto evolutivas, madurativas y emocionales, y además una fundamentación teórica de lo que esas puntuaciones están sugiriendo y su pertinente articulación con la viñeta, es decir, una adecuada identificación de indicios que converjan de forma tal que fundamenten nuestras hipótesis. En ese contexto, lo que se valora es la identificación del motivo de consulta, la identificación de la pertinencia de la utilización de los test que se están puntuando, es decir, explicar el por qué creemos que ese test se ha aplicado en esa situación, y todo eso escrito de una forma académica, clara, coherente, con un alto grado de elaboración. Por ejemplo, en el primer parcial que tuvimos, la primera consigna era evaluar el protocolo de Bender y se calificaba de esta manera. Para obtener una nota de 3, era necesario identificar correctamente entre 10 y 12 indicadores evolutivos y al menos un indicador emocional y una diferencia significativa entre edad de maduración perceptiva motriz y edad cronológica. Obviamente que esto depende de la consigna del parcial, del protocolo, ¿no? Capaz que si hubiese sido otro protocolo, se pedía, no sé, otra cantidad de indicadores emocionales, de indicadores evolutivos, y ninguna diferencia entre edad de maduración perceptiva motriz y edad cronológica. En este caso se pedía esto, y por lo tanto nuestras puntuaciones debían ser coherentes con esto que se pedía. Además, ellos también, los docentes tienen un protocolo que ellos han hecho que tiene que ver con, bueno, cómo han puntuado ellos el test. Justamente para tener una calificación de 6, lo que se requería era un ajuste en esa puntuación mayor, es decir, un mayor parecido a ese protocolo que hicieron ellos. Eh, y para obtener una calificación de 9 se requería perfección en la puntuación, además de lo ya exigido para la puntuación de 3 y 6, así como también algún nivel de relación de la entrevista con los indicadores emocionales y una clara exposición y un alto grado de elaboración de la respuesta. La segunda consigna del parcial era analizar el dibujo de la figura humana y se calificaba así. Para calificar, para obtener una calificación mínima de 3, era como imprescindible la correcta puntuación evolutiva y la identificación de algún aspecto, de algún indicador emocional. Para un 6, se requería preguntarse, es decir, se requería uno en la redacción de la respuesta, preguntarse si el puntaje bajo que se obtenía en la puntuación este, estaba vinculado a una problemática que era de naturaleza cognitiva, emocional o ambas. Es decir, ahí hacerse preguntas. En la redacción de las respuestas también, como decíamos antes, está bueno preguntarse sobre cosas. Es decir, porque eso tiene que ver con la elaboración de hipótesis. Bueno, ¿esto a qué refiere? ¿Refiere a esto o a esto? Bueno, si refiere a esto, ¿qué tengo que hacer? Y si refiere a esto otro, ¿qué tengo que hacer? Eh, y para obtener una calificación de 9 o superior, además de contemplar todo lo anterior, también requería incluir cierta relación con los datos de la entrevista y también se consideraba la claridad expositiva, la calidad de la redacción, el grado de elaboración de la respuesta. Y por último, la tercera consigna era sobre realizar una hipótesis diagnósticas relacionando tanto los resultados de las pruebas con los datos de la entrevista. Y para obtener un 3 era necesario plantear dos líneas de abordaje o dos líneas este, de posible abordaje o de posible indagación que tenían que ver con indagación de los aspectos emocionales y los cognitivos, con una fundamentación adecuada de por qué uno sugería la indagación de estas dos áreas, fundamentándola con, bueno, aspectos de las entrevistas, los resultados de las técnicas,
para un 6 era necesario desarrollar y fundamentar con mayor profundidad estas dos líneas de indagación, y para una calificación de 9 o superior, este, se suponía un mayor grado de relación y articulación entre las entrevistas y las técnicas, y también un cierto planteamiento estratégico de cómo seguir con el niño. Es decir, sobre posible aplicación de otras técnicas, como decíamos antes, si vemos que hay que esté sugiriendo un descendido, un funcionamiento general descendido, y capaz que sugerir una aplicación de un WISC. Si vemos que hay este, problemas en el área interpersonal, bueno, capaz que sugerir posible indagación de aspectos vinculares, alguna aplicación de un test de la familia. Si vemos que en la viñeta hay como mal relacionamiento con la familia. eh, si vemos que en la entrevista, no sé, si el niño presenta como habla muy mal de sí mismo, capaz que plantear la aplicación de otra técnica que esté vinculada con eso. em, pero, o sugerir derivaciones, pero tiene que ver con también el ir construyendo una intervención, una posible estrategia de intervención. No quedarse simplemente con las respuestas concretas que nos dan los resultados del test, sino elaborar de alguna manera una intervención, que a fin de cuentas es lo que se busca en esta UCO. Es el que entendamos cómo este, construir cierto tipo de intervenciones, cómo construir cierto tipo de evaluaciones diagnósticas, o al menos acercarnos a eso, a esa construcción. Em, Más allá de todo, podemos ver que se establecen ciertos criterios de evaluación que tienen que ver con la forma en la que puntuamos, la forma en la que se puntúa cada prueba. Por ejemplo. Los docentes lo que sugieren es un rango de puntuaciones entre los cuales deberían estar nuestras puntuaciones, y si nuestras puntuaciones están dentro de ese rango, eso nos habilita un 3. Ahora, ellos, como tienen un protocolo preestablecido con las puntuaciones que encontraron, mientras más cerca estén nuestras puntuaciones de ese protocolo, más nos vamos a ir acercando a una puntuación de 6. También hay ciertos criterios de evaluación que tienen que ver con las preguntas que nos hacemos. Las preguntas, justamente, que nos podemos hacer en nuestras respuestas, tienen que ver con aquellas áreas que evalúan los test. Por eso, como decíamos al comienzo, es necesario saber qué mide el test, para saber sobre lo que podemos hipotetizar. En este caso, al ser el Bender y el DFH, las preguntas que nos podemos hacer tienen que ver con aspectos evolutivos, con aspectos madurativos, cognitivos y o emocionales. Además, también es sugerible, por ejemplo, citar algunos autores, por un tema también de cierta fundamentación, de dar cuenta de que sabemos quién lo dice, más allá de que pueda o no llegar a ser importante. Uno siempre tiende a querer una mayor nota, y citar autores da cuenta de una lectura, saber quiénes hablan, porque también el citar autores y el saber que ese autor habla de tal técnica, eh, también da cuenta de que más en el futuro, si tenemos alguna duda en en nuestro quehacer profesional, sabemos a dónde acudir, a qué texto acudir. No es que no tenemos ni idea dónde estamos parados. Entonces, el poder saber a qué autores acudir cuando tenemos dudas en la aplicación del test, también da cuenta de que somos conscientes de que en realidad esta materia nos acerca de alguna manera a un proceso de psicodiagnóstico, pero es como muy pobre las herramientas que nos brinda. No podemos, no porque salvemos esta materia eh, eh, somos capaces de llevar adelante un proceso de evaluación diagnóstica. Hace falta muchísima más profundización en los textos, en autores, en los test, digo, eh, más lectura. O sea, que salvemos la materia no quiere decir nada. Em, También es importante como comenzar introduciendo brevemente lo que mide el test, para justificar el por qué vamos a tener en cuenta ciertos aspectos en nuestras respuestas y no otros, también para justificar por qué estamos realizando ciertas hipótesis y no otras. En ese sentido tenemos como algunos ejemplos de cómo comenzar a redactar las respuestas, ¿no? Por ejemplo, uno puede comenzar, y esto, como dije al comienzo, es un ejemplo de cómo comenzar una respuesta. No quiere decir que esta sea la forma, ni con estos autores específicamente, ni nada.
Uno elige a criterio cómo redactarlo. Yo personalmente, es- así es como lo redacté en el parcial y así es como me gusta hacerlo, pero cada uno tiene su estilo, digamos, de redacción. Según Borja, que es un autor del módulo 1, la evaluación diagnóstica, que es un término del módulo 1, en realidad el módulo 1 se trata de eso, refiere a un procedimiento que implica la medición de diversos constructos psicológicos y la aplicación de diversas técnicas que pueden ser proyectivas, psicométricas, así como también técnicas de observación y entrevistas, que permite construir hipótesis a partir de la convergencia de indicios que guiarán el proceso de evaluación e intervención mediante la corrección o la ratificación de dichas hipótesis. En ese sentido, mi respuesta debe comprenderse en este marco, no como un diagnóstico acabado, sino como el inicio de un proceso que necesariamente irá cambiando en la medida en la que se obtengan más datos del consultante. Acá, en esta respuesta, en este comienzo de la respuesta, yo lo que nombré fue un autor del módulo 1, definí la evaluación diagnóstica, que en general no se pregunta explícitamente, pero también está bueno decir, che, miren que sé lo que estoy hablando, miren que estudié el módulo 1 a pesar de que no se pregunta. Esto da cuenta de que se ha leído ese módulo, de que aún si no se pregunta, se entiende que el conjunto de las técnicas que se nos enseñan deben comprenderse en el marco de lo que es una evaluación diagnóstica. Es una manera de dejar claro a los docentes que se ha estudiado. Este, Como decíamos antes, es imprescindible recordar que solamente podemos dar cuenta de lo que sabemos a través de la escritura. Es decir, los docentes no saben qué sabemos si no lo escribimos. Además, también se presentan como terminología específica, como por ejemplo la convergencia de indicios, que es un término importante dentro de lo que es el proceso diagnóstico. En tanto es a través de la convergencia de indicio que se comparan los datos de las distintas pruebas y las técnicas que se aplican en este. Eh, Podemos seguir el test de Bender según Copies. Según Copies, mide el nivel de maduración en la integración perceptivo-motriz. Además, según la misma autora, se utiliza generalmente para identificar posibles dificultades en el aprendizaje primaria, como la disgrafia, la discalculia o la dislexia. En este caso, vemos en la viñeta que el motivo de consulta es por dificultades escolares, el cual puede estar vinculado con estas áreas. Esto es importante debido a que, como plantean Esquivel y Ancona y colaboradores en el módulo 4, el informe de la evaluación psicodiagnóstica debe incluir, entre otras cosas, el motivo de consulta, las observaciones conductuales del niño y los resultados de las pruebas. Acá uno introduce brevemente el por qué se cree que se ha utilizado el Bender y lo justifica con la autora. Damos cuenta de que hemos aprendido la parte más teórica, que también comprendemos el vínculo de esta dimensión teórica con su aplicación práctica en ciertas situaciones particulares. Nombramos las posibles dispraxias o las posibles dificultades de aprendizaje. Eh, por otro lado, y ya desde el comienzo empezamos a vincular aspectos de la viñeta con aspectos teóricos del test, este, al hablar del motivo de consulta, em, de una forma que está estructurada, es decir, la redacción tiene como un hilo conductor, no es que hablamos de cosas separadas, sino que vamos como redactando de forma este, estructurada, no organizada, lo cual permite dar cuenta de que tenemos una comprensión clara de lo que se nos está preguntando y de lo que se nos pide de forma implícita, que es una redacción académica. Por último, también introducimos lo que se plantea en el módulo 4, que también es otra cosa que no se pregunta explícitamente, pero está bueno también dar cuenta de que se leyó, de que se entendió. este, y ya entonces, en esto que no es mucha redacción en una pregunta, ya tenemos dos módulos que dimos cuenta de que los aprendimos. También eh, mostramos que podemos redactarlo de forma articulada, con la viñeta, con los aspectos del test, que entendemos lo que se nos está preguntando. Y también es una buena forma de comenzar a ir redactando las respuestas que muchas veces como que nos trancamos en eso, como que no sabemos por dónde empezar. Entonces, comenzar con este tipo de respuestas también nos permite entrar en movimiento. Por ejemplo, también con referido al test de apercepción temática, el TAT. En una consigna de examen o de parcial, podrían ponernos una lámina del TAT preguntando acerca de, bueno, qué distorsiones presenta la respuesta de la persona respecto a la lámina, o se nos puede preguntar si su respuesta da cuenta de lo que la lámina investiga,
O también que identifiquemos los sentimientos del héroe en función de las respuestas de la persona. O simplemente ponernos una lámina y la respuesta de la persona y pedirnos que analicemos el TAT, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser esto. Nos ponen esta lámina y esta respuesta. La lámina es la lámina uno. La respuesta que el niño dio es, bueno, el niño al que le estaban aplicando el TAT dijo en esta lámina, es un niño que estaba jugando a la pelota con sus amigos en la calle y su papá le dijo que vaya a estudiar y ahora está enojado porque no puede estar jugando afuera con sus amigos y no quiere estudiar. Pero no había estudiado y ahora tiene que hacerlo porque tiene una prueba. Más adelante va a estudiar para poder jugar más con sus amigos. Y una respuesta podría ser, analice el TAT o analice la respuesta del TAT. Bueno, según Murray, el TAT es una técnica proyectiva que permite proyectar la realidad íntima del sujeto a través de sus interpretaciones de las diferentes escenas de las láminas, que por su carácter ambiguo e impreciso, se constituye como una técnica ideal para analizar aspectos de la personalidad del sujeto, como sus emociones, sentimientos, complejos y conflictos dominantes. En ese sentido, permite revelar algunas de las tendencias subyacentes, inconscientes, apartadas por sus mecanismos de defensa. Acá lo que hacemos es, por ejemplo, dar cuenta de que sabemos de qué autor habla del TAT, citándolo, introducimos brevemente a la técnica y planteamos qué es lo que permite medir, y además hablamos de cuándo es útil aplicarla. Asimismo, la definimos como una técnica que permite analizar la personalidad del sujeto y cuáles aspectos de esta permite analizar. Este, Utilizamos terminología psicodinámica como complejos, conflictos, tendencias subyacentes, inconsciente y mecanismos de defensa. De cuenta a la vez de que tenemos un conocimiento de lo que es el abordaje psicodinámico, que sabemos que el TAT es una técnica fundamentalmente psicodinámica. Podemos seguir esa respuesta con, en este caso, la lámina que se nos presenta es la lámina uno, la cual, según el autor, suele explorar áreas vinculadas a las actitudes hacia el rendimiento, dificultades, aspiraciones, esperanza, metas propias o impuestas, así como también cierto tipo de relaciones como, por ejemplo, de obediencia o rebeldía. Vemos que la respuesta del niño es coherente con lo que explora la lámina, además de que se adhiera a la consigna, ya que las respuestas del sujeto que se analiza este, eh, según Murray, deben narrar una historia que involucre los tiempos pasados, presente y futuro. Y por último, vemos que los sentimientos del héroe, en este caso el niño, son de enojo. Y acá damos cuenta de que sabemos primero de qué lámina está presente ahí, sabemos qué explora esa lámina, damos cuenta de que entendemos lo que una respuesta de un sujeto debe tener, o sea, para que sea adecuada, para que sea adecuada a la consigna del test, digamos. Eh, Además, la articulamos con su respuesta y con la teoría, y podríamos, por ejemplo, seguir desarrollando la respuesta, por ejemplo, si la viñeta que se nos presentara en el examen o el parcial diera cuenta de ciertos conflictos con el padre o dificultades en la escuela. Y de esa manera podríamos articular lo que planteamos acá con la viñeta. Es decir, uno tiene que lograr como ir articulando entre teoría, viñeta y lo que se ve en las respuestas del sujeto de forma que sea amigable a la lectura, es decir, de forma que vaya como teniendo un hilo conductor su respuesta, no que sea respuestas estancas. En mi experiencia, yo cuando redacté la respuesta de mi parcial, no la separé por número, habían tres consignas y no la separé por número, sino que fui respondiendo cada una de las consignas de una forma que iban como, al terminar la respuesta de la consigna uno podía seguir con la consigna 2 porque lo iba como articulando, estaba todo como interconectado. No estaban separadas las respuestas este, por la consigna. Es decir, el análisis del TAT estaba presente a lo largo de la estructura, el análisis del dibujo de la familia también, o no me acuerdo qué test era. Em, Entiendo que eso es lo que buscan los docentes, pero esa es como mi experiencia personal, cada uno tendrá la suya. A mí me resultó, así que la comparto, y cada uno tendrá su propia experiencia y sabrá qué resulta y qué no resulta. eh, Así que bueno, ojalá que les sirva. Este, y nada, si alguien quiere compartir sus respuestas, perdón, su experiencia en, en los comentarios, un éxito porque está bueno también colectivizar lo que nos resulta en las respuestas en nuestra experiencia formativa también.
Así que bueno, muchos éxitos y nada, feliz Navidad.